La semana pasada le hablaba acerca de estos dichos de las señoras, no sé si se acuerden. Y uno que se usa mucho es con el favor de Dios o con la ayuda de Dios. Y muchas veces decimos, o sea, hacemos como una conciencia de que no podemos, pero que necesitamos a Dios, pero no le damos entrada de lleno. Esta semana estamos hablando acerca de que la fe es como una silla. Y piense esto, la fe es como una silla porque hasta que no nos subimos en ella, nos damos cuenta que podemos alcanzar lugares que nunca habíamos alcanzado con nuestra propia estatura y con nuestro propio alcance. Eso está muy interesante, ¿no lo cree? Amados, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, amados, cuando usted y yo sumamos 2 más 2 es 4, pero cuando nosotros sumamos 2 más Dios es infinito. Entonces, amados, ahí es en donde entendemos, hay promesas que a mí me encantan. Malaquías 10:3, traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Sed fieles en esto y yo sobreabundaré, dice, ataré al devorador e incluso necesitarán lugares en donde acumular lo que yo les multiplique. Quiere decir Dios, si tú cooperas conmigo, yo cooperaré contigo. Y es más, dice la palabra, pruébenme en esto. Es la única parte en toda la Biblia en donde Dios nos reta a o más bien nos invita a que le retemos, a que le probemos en esto. ¿Por qué, amados? Porque ahí es en donde nosotros alcanzamos lugares que nunca habíamos alcanzado y es ahí en donde nosotros llegamos a donde nunca hubiéramos llegado. Entonces, amados, tenemos que tener una conciencia de que la fe, como le decía, es como una silla, porque la fe nos va a ayudar a alcanzar lugares que nunca habíamos alcanzado y que a lo mejor nosotros estamos juzgando a la silla por su tamaño, por su complexión o por el material del que está hecho. Pero no es sino hasta que nos subamos y que le demos uso que entenderemos el alcance que podemos tener y entonces llegaremos a otra dimensión, a la dimensión de la fe. Por eso dice la palabra que el que cree todo le es posible, no le es posible de acuerdo a la opinión que tengamos de la fe, sino a la dimensión de la fe misma. Amados, hay veces que nos quedamos cortos porque sabemos la silla y tocamos la silla y estamos convencidos de que la silla existe y de que la silla está ahí, pero pocas veces le damos uso a esa fe. Amados, por eso necesitamos tener una clara conciencia de qué es lo que creemos y tenemos que tener la conciencia de que, como dice la palabra, la fe viene del oír y no es sino por el oír de la palabra de Dios que tenemos fe, porque no podemos creer que Dios está ahí para nosotros, sino que Dios nos creó a nosotros para su gloria. Entonces, amados, las cosas cambian de dimensión, porque cuando nosotros entendamos por medio de nuestra fe que estamos ahí para la gloria de Dios, querrá decir que Dios se quiere glorificar en todo lo que hacemos y en todo lo que somos, y entonces, ¿por qué nos habría de ir mal en la vida? Dios se quiere glorificar en nosotros y por eso quiere llevarnos a nuevas dimensiones y darnos alcances que ni siquiera nos imaginábamos. Entonces, amados, esto tiene todo un sentido y esto tiene todo un alcance, pero tenemos que subirnos a la silla para poder alcanzar las cosas que sin ella no podríamos alcanzar. La fe es como una silla, pero hay que subirse. La fe es como una silla, pero hay que saber que es el mejor apoyo que tenemos. Claro que habrá escaleras y lo que usted quiera alegarme. Estamos hablando solamente de una manera alegórica, porque pude haber puesto una escalera o pude haber puesto una grúa como ejemplo. Lo importante es que dejemos de solo verla y tocarla, sino que nos atrevamos a subirnos y a llegar a más lugares, a llegar más alto y a dejar de pensar en la limitación que hay en nosotros, porque eso es lo que nos frena. Normalmente nos frena el hecho de que no vemos más allá de nuestras narices, y le puedo decir con conocimiento de causa, muchas veces me he encontrado en esa situación y hay veces en donde veo incluso mis fuerzas menguadas,
en donde me falta una silla en la cual subirme. Dios quiere que alcancemos lugares inimaginables. Lo único que quiere es que nos hagamos de la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso dice la palabra. Entonces yo tengo fe en cada cosa que conozco de parte de Dios. La creo y me subo en ella. No solamente la veo y no solamente la toco. Nos vemos el día de mañana. Que Dios la bendiga.